Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que os va a resultar de mucho interés y es cómo se sube el pabellón de las cartas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que ese pabellón funcione de manera efectiva y nos suelte, nos otorgue una cantidad de bonos extraordinarios para nuestros caballeros? Porque, ojo, que sí que hay una pequeña tech para que ese pabellón funcione de manera correcta. Estamos aquí en el templo majestuoso de Mu y te voy a contar cómo tienes que maxear este poder definitivo. La duda ha surgido cuando tenemos, creo que, una competición abierta a muchos de nosotros para conseguir aquí este arquero dorado, la carta de arquero dorado, y tiene que ver con el valor del poder definitivo. Muchos os habéis dado cuenta de que no es fácil subir este pabellón, de que estabais muy atrás o muy adelante casi sin saber por qué, y vamos a explicar cómo funcionaría todo para sumar la máxima cantidad de puntos posibles. Lo primero que decir, nos vamos a ir a este apartado y va a influir determinantemente la cantidad de cartas distintas que tengáis en la mochila. Con lo cual, ni se os ocurra mejorarlo a través de la selección de cartas. Ni se os ocurra hacer esto. Porque si yo ahora doy a nivel de mejora, estaría deduciéndome puntos de este pabellón de cartas. Sería tremenda cagada eliminar cartas para subir el nivel de otras. Eso es lo primero que no debéis hacer, ¿vale? Esto fuera, no seleccionar cartas, seleccionar solo los libros para subir los niveles de las cartas. Espero que lo hagáis. Segunda cuestión que va a influir determinantemente. El número de estrellas de las cartas sí cuenta, con lo cual nosotros vamos a tener que ir metiendo los dupes a las cartas para subirlas de estrellas y que nos valore mejor este pabellón. Aquí las podéis clasificar por calidad para ver las que son legendarias, las que son de cualquier tipo, ¿no? Y ver los dupes que tenéis y si tenéis las cartas suficientes para nosotros desbloquear una nueva estrella. Esa sería la segunda cuestión. Cuenta el número de cartas, cuenta el nivel de las cartas y cuenta el número de estrellas de las cartas. Todo esto, ¿cómo se ve reflejado? Bueno, venimos a cada uno de estos pergaminos y por activar una carta en este códice nos va a dar un valor de origen. Dependiendo de la calidad de la carta, de la rareza de la carta, también vamos a sumar más o menos puntos. Esto también cuenta. Vamos a ver una carta, por ejemplo, de una estrella, pero amarilla de las legendarias, nos va a sumar X puntos, subidas con un nivel. Y si tenemos una carta de una estrella, pero de una categoría inferior, nos estaría sumando mucho menos puntos. Veis que la calidad de las cartas influye. Esta carta nivel 1, verde, valor de origen 20. Esta carta nivel 1, azul, valor de origen 34. Sería distinto el número de valor de origen que nos va a sumar dependiendo de su rareza. Si nosotros activamos aquí una nueva carta, nos va a sumar ese número que sea dependiendo de su rareza. Si es una carta verde, esta, imaginemos, nos va a sumar 20 puntos por tenerla, por activarla. ¿Qué pasa con subir las cartas? Bueno, veis que la cantidad de puntos que nos va a dar por subirla de estrellas y de nivel, dependiendo lo mismo de su rareza, va a ser una u otra. Y no va a ser tanto. Cuenta mucho más activar cartas distintas, tener cartas distintas, que subirlas de estrellas y de nivel. La distinción entre una carta verde, nivel 1, una estrella, 20 puntos, y una carta de 5 estrellas, nivel 11, veis que son solo 58 puntos. Que esto lo podríamos casi tener con dos cartas nuevas en el códice. Esto va cambiando un poquito, obviamente, con la rareza de las cartas. Cuanto más elevada, mejor. Pero
yo estoy un poco decepcionado, entre comillas, por el esfuerzo que supone subir de estrellas y subir de nivel estas cartas con el poco valor de origen que luego nos va a dar de cara al pabellón. Este valor de origen no es que se sume al general, que también, sino que se va a sumar pergamino por pergamino. Y nosotros vamos a ir subiendo de nivel dependiendo de la suma de todas las cartas que hay dentro de este pergamino. Y nos va a dar unos atributos. Aquí tenemos 278 de ataque, 1583 de vida y defensa física 237, defensa mental 158. Según vayamos subiendo de nivel de estrellas o desbloqueando cartas, tendremos que venir aquí a inserción para que ese valor se sume. En todos tendremos que hacer lo mismo. Independientemente del pergamino en el que estén, veis que el valor que suman las cartas es igual. Una verde 20, una azul 34. Nivel 1, una estrella. Que si las tenemos más subidas nos van a ir dando obviamente más puntitos, pero veis que la cantidad de puntos tampoco es una locura subiendo las de menor rango de estrellas y de nivel. Las de mayor rango y nivel sí que van a aportar un poquito más. Así que tenéis que venir aquí a estos pergaminos, dar a inserción rápida para desbloquear esas nuevas tarjetas, que os cuenten, o si habéis subido de nivel o de estrellas, también que se os sume. Recomendación, cuando tenemos cofres de selección tendréis que, lastimosamente, apuntaros, mirar cuál no tenéis y mi recomendación es que desbloqueéis las cartas que os faltan en el códice. Una vez que ya hayáis desbloqueado las que son free to play, ya podéis ir a buscar estrellas a aquellas cartas que os resulten más interesantes, que eso es motivo de otro vídeo. He hecho ya un vídeo de la tier list de cartas, pero bueno, en este estamos hablando de cómo subir el pabellón. Así que recomendación, o por lo menos yo creo que la recomendación 100% sería desbloquear el máximo número de cartas distintas de cara a subir al pabellón. Lo vuelvo a repetir, ¿eh? Si estás intentando rankear el pabellón, si quieres subir esto, las bonificaciones que vas a tener, tienes que sí o sí intentar desbloquear la máxima cantidad de cartas. Ahora bien, si quieres que las cartas sean más efectivas en batalla, obviamente lo que te renta es subir estrellas y nivel. Pero para el pabellón específicamente funciona así, desbloqueando la máxima cantidad de cartas y luego ya irle a meter las estrellas, irle a meter el nivel correspondiente. Veis que todo esto se va a sumar en un número y es lo que nosotros vemos reflejado en este evento de clasificación. Este valor de origen es la suma de todas las cartas, todas las estrellas y todos los niveles que nosotros tendríamos. Si tenemos cartas diferentes, ya os digo que se va a ir sumando. En la mochila pues tendría aquí una cajita en la cual yo voy a poder seleccionar. No están todas, pero bueno, si os falta alguna, ya os digo que lo que tenéis que hacer es mirar vuestra mochila y apuntaros. Tengo armadura, tengo Sith, tengo el dragón, tengo la de la marea, tengo el muro, tengo la barrera, tengo el descontrol, tengo la de Saina, tengo el puño de furia. Sí, no, pues si no lo tengo, tenéis que ir a buscar esta carta para desbloquear y si os falta, una vez que tengáis todas esas para subir una estrellita, pues ahí ya sí iríamos a buscar los dupes. Por ejemplo, esta de ataque básico de Leo, ¿no? La carta que le va bien a Seiya de Odín. Aquí tendríamos, a falta de 2 cartas para subir una estrella más y que el daño del ataque básico, en vez del 12 sea el 14, pues como yo ya tengo todas las de esa caja de selección, me voy a ir a por esas 2 de Leo y vamos a ver cómo aumenta, cómo funcionaría con un ejemplo práctico. Nos vamos aquí, vamos a usar, buscamos el puño de furia de Leo, damos al máximo, nos da las 2 tarjetitas. Perfecto. Recordad la cifra, recordad la cifra en la que estamos para que veáis cómo esto se refleja en el evento de clasificación. Nosotros aquí estaríamos con un valor total de 4273, 4273 puntos. Ya veréis lo que vamos a sumar por meter esas 2 cartas. Ya nos avisa de que podemos subir la cartita de poder de Leo, el puño furia de León. Vamos a seleccionar estas 2 cartas. Subimos estrella.
el daño del ataque básico pasa del 12 al 14, nos da también una bonificación de los stats básicos. Y veis que en el pergamino ya no sale nada, no sale ningún aviso. Si yo me voy para atrás, aquí el juego no me dice que yo tengo algo ahí pendiente. Tengo que ir aquí, acordaros siempre que hagáis esto, pergamino, iría a buscar dónde está exactamente esa carta. ¿Veis? Aquí no está, aquí no está, aquí no está, aquí no está. Aquí estaría la carta de Leo, la Furia de León. Y veis que viene lo de inserción rápida. Vamos a ver el valor de origen de cuánto a cuánto pasa por haber subido de 2 a 3 estrellas. Estaríamos hablando de 140 a 164. Hemos subido 24 puntos por tener 2 cartas añadidas a esta carta. Ya os digo que prácticamente lo que sería encontrar una de las cartas que nos faltan del códice. Esto se va a ver reflejado obviamente en la clasificación. Ahora nosotros vamos a pasar a 4.297 puntos. Salimos de aquí. Recordad hacer esto, por favor, porque no os lo marca el juego y pues estéis perdiendo ahí bonificaciones. Nos vamos a beneficio, nos vamos al evento de clasificación y tenemos esos 4.297 puntos. Se ha reflejado exactamente la subida en el códice con la subida que tendríamos nosotros en la clasificación. Eso es lo que tenéis que hacer. Buscad en las tiendas, también podemos encontrar nosotros paquetes de cartas. Si queréis rankear o si queréis quedar ahí bien, esas cartas diferentes que os faltan, elegidlas y una vez que ya ese proceso se haya acabado, ahí sí podéis meter estrellas a las cartas que ya tenéis, subirlas de nivel, pero ese proceso va a daros mucho menos que lo que os va a dar el de encontrar nuevas cartas. Yo siempre que veo cositas por ahí de pillar cartas, pues las intento adquirir. Pasando por las tiendas a ver dónde se pueden comprar. Aquí, con estas copas, se puede seleccionar. Yo me compraré este también, cuando tenga las copas suficientes. Veis que aquí hay un montón, pues me iré al códice. Yo no sé si esta, por ejemplo, de Guerrero Fuerte la tengo, pues la seleccionaré y sumaré esos puntitos. Vale, aquí tenemos un montonazo. Me falta esta de Misty, pues también la seleccionaré. De todas estas vais haciendo una listita de a ver cuál os falta y con las copas pues la seleccionáis. Esto interesante comprarlo, ¿eh? Por aquí no sé si tenemos alguna cosa más para comprar de tarjetas. Aquí son figuras. Y en ruina, nada. Bueno, pues sí que hay algún sitio por aquí donde se pueden comprar esas tarjetitas. No dejéis de hacerlo si queréis rankear, si queréis quedar bien ahí o si os interesa subir los stats de ese pabellón, que la verdad es que está bastante interesante. Ya sabéis que se pueden comprar, se pueden adquirir cartas también aquí en la prueba de equipo. Aquí te van a caer unas tarjetitas por participar. Podemos hacerlo 3 veces y una a mayores en el jefe especial. Que dependiendo el nivel de tu cuenta se te van a desbloquear unos jefes. Hemos tenido casos, hemos tenido Phoenix Iki. Cuando lleguemos a nivel 73 se te va a desbloquear Dócrates. Obviamente, cuanto mejor es el jefe, más oportunidad de que te caigan cosas curiosas vas a tener, mejores van a ser las recompensas. Esto iremos avanzando con los siguientes niveles de nuestra cuenta. Y luego tendríamos aquí también este jefe especial, por así decirlo. Recordad que hay unos pergaminos que te duplican las recompensas. No sé si estos pergaminos cuestan 200 diamantes y te darían más recompensas una vez que derrotes al jefe, ¿vale? Esto, si entramos... No me va a dejar aquí. Espera, me voy a ir a cualquiera, a Dócrates. Vamos a crear equipo. Cualquiera. Aquí tendríamos el desafío múltiple, que es estos pergaminos, si los tienes o los has comprado, aquí se activarían, ¿vale? Con este clic, con esta palomita, se activarían este boleto multiplicador que va a hacer que te caigan, obviamente, más recompensas adicionales, con lo cual vas a tener mejores cositas una vez que mates al jefe. Interesante también esa opción, ¿eh? Si quieres invertir un poquito de diamantes ahí, vas a poder maxear de manera más rápida
el tema de las cartas. Pues este vídeo se cierra aquí. Era un vídeo cortito intentando explicar cómo funcionaba ese pabellón, cómo se podía subir. Yo creo que más o menos queda claro que primero hay que buscar cartas nuevas, luego hay que meter los dupes y luego ya subir de nivel las que más nos interesen para sumar puntos, pero yo creo que se suman más rápido con nuevas cartas que metiendo dupes, que te va a costar mucho más, va a ser un esfuerzo mayor para tu cuenta, para tus recursos, que buscar en esos cofrecitos las cartas diferentes. Queda tiempo todavía para rankear bien. Te deseo la mejor de las suertes, que quedes lo máximo arriba que puedas y que te caigan esas recompensas del juego. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!